Imagina un mundo donde un polvo invisible pudiera hacer crecer las plantas más rápido, volver verdes los desiertos y fortalecer los árboles hasta el cielo. Un polvo que no costara nada, que no perteneciera a ningún rey ni a ninguna empresa, y que los granjeros pudieran usar libremente para alimentar al mundo. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues ese polvo mágico existe. Solo que no es polvo. Es un gas. Y su nombre es dióxido de carbono. Durante siglos lo hemos respirado, lo hemos temido, y ahora, lo hemos condenado. Pero, ¿y si el CEO no fuera el villano que nos contaron? ¿Y si detrás del discurso del miedo se ocultara una verdad incómoda, que este gas está ayudando, silenciosamente, a reverdecer el planeta? Esta es la historia de... El 50% de la superficie terrestre se ha vuelto más verde. Más hojas, más bosques, más vegetación viva. Un 70% de ese reverdecimiento está directamente relacionado con el aumento del CO atmosférico. Y, mientras los titulares del miedo hablan de desastres y sequías, las imágenes satelitales cuentan otra historia. La de un planeta que, lejos de marchitarse, está respirando más fuerte que nunca. A veces, la verdad se oculta no porque sea peligrosa, sino porque desafía las creencias de una época. Durante años, el dióxido de carbono ha sido etiquetado como el causante del fin del mundo. Pero lo cierto es que, sin él, no habría vida que salvar. ¿Y si el CO no fuera un monstruo, sino un espejo? Uno que refleja tanto nuestra ignorancia como nuestra necesidad de entender, realmente, cómo funciona la Tierra. Para entender esta historia, tenemos que regresar al corazón de la biología. A ese proceso casi poético llamado fotosíntesis. Las plantas toman luz, agua y dióxido de carbono y, como alquimistas naturales, los transforman en energía viva. Cada hoja es un pequeño laboratorio solar. Y el CO es el ingrediente principal de esa fórmula. Sin él, no habría arroz, ni trigo, ni bosques, ni aire limpio. Paradójicamente, al reducirlo demasiado, podríamos estar dañando el mismo sistema que mantiene al planeta respirando. No se trata de negar el cambio climático. El planeta cambia, siempre lo ha hecho. Pero tal vez lo que necesitamos no es más miedo, sino más comprensión. Porque si algo nos enseña la ciencia, la real, la que se mide, se observa y se corrige. Es que la naturaleza no se rige por ideologías, sino por equilibrio. Y hoy, ese equilibrio parece estar contándonos algo que muchos prefieren no escuchar. Que mientras los humanos discutimos, la Tierra florece. El verdadero secreto del CO, cómo se transforma y se celebra. Porque para entender por qué el CO merece más crédito del que muchos le dan, necesitamos adentrarnos en lo más esencial, la fotosíntesis. Esa alquimia silenciosa que hace que el sol no solo nos alumbre, sino que nos alimente. Fotosíntesis C3, C4 y el origen de la eficiencia. Cada planta que ves usa uno de estos caminos, la gran mayoría usa lo que se llama proceso C3, arroz, trigo, la mayoría de los árboles. En el C3, la enzima clave es la famosa rubisco, rubulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa / oxigenasa, esa molécula con nombre de cereal de desayuno que combina CO con luz, agua, y da como resultado azúcares, hojas, vida. Luego existe el proceso C4, maíz, sorgo, caña de azúcar, algunas hierbas resistentes al calor. Las plantas C4 desarrollaron un truco, concentran CO dentro de sus hojas antes de usarlo, minimizando errores metabólicos, espacio para la fotorespiración, y mejorando su eficiencia cuando hace calor o la luz es fuerte. Y lo fascinante es que ese proceso C4 ha evolucionado más de 60 veces de maneras independientes. Es decir, muchas plantas distintas, en ambientes diferentes, llegaron a la misma solución evolutiva al desafío de CO bajo y calor y sequía. Efectos del CO elevado, evidencia de campo real. Ahora, no estamos hablando solo de teorías o de laboratorio. Hay experimentos en campos abiertos que simulan cómo será el aire en décadas, con más CO, más calor, más retos. Estos estudios se llaman FACE, Freer CO2 Enrichment. Por ejemplo, un meta-análisis de 20 años de estudios FACE sobre arroz encontró que al aumentar el CO atmosférico, más 200 ppm sobre niveles actuales, los rendimientos aumentaron en promedio entre 14% y 16%. Otro trabajo halló que la biomasa aérea del arroz creció 19% en esos mismos entornos FACE, los panículos, la parte productiva, mostraban mayores incrementos que hojas o tallos. También se ve que la variedad híbrida de arroz responde mejor al CO elevado que las variedades tradicionales, lo que indica que el tipo de semilla importa mucho. Eficiencia en uso del agua y resiliencia a la sequía. Aquí aparece una de las señales más sorprendentes. Cuando hay más CO en el aire, las plantas pueden tener los estomas, los poros en las hojas, menos abiertos, o por menos tiempo, manteniendo niveles de CO adecuados dentro de la hoja. Esto reduce la pérdida de agua por transpiración.
En climas secos, ese cambio puede marcar la diferencia entre marchitarse o seguir floreciendo. Experimentos con plantas C3 y C4 bajo estrés hídrico muestran que el CO elevado retrasa el daño causado por la sequía en niveles moderados. También se observó que, incluso en regiones áridas, el reverdecimiento impulsado por el CO extra es especialmente fuerte donde antes la vegetación era escasa. Las plantas no solo crecen más, crecen siendo más eficientes en el uso del agua. Lo cual tiene enormes implicaciones si pensamos en seguridad alimentaria y zonas vulnerables al cambio climático. Evolución y por qué estamos en niveles bajos de CO en perspectiva. Aquí es donde la historia se vuelve profunda. Los niveles actuales de CO, alrededor de 400 a 420 ppm, pueden parecer altos si los comparas con los niveles preindustriales, 280 ppm, pero en escala geológica estos no son excesivos. Hace millones de años, en muchos periodos de la historia de la Tierra, los niveles de CO atmosférico eran mucho mayores. Plantas evolucionaron bajo esas condiciones. La disminución gradual del CO durante millones de años obligó a plantas a adaptarse, primero mediante C3, luego C4, incluso mecanismos CAM, en desiertos, etc. Lo que esto nos dice es que las plantas quieren CO. No como un exceso tóxico, sino como materia prima de crecimiento, como aire para respirar para ellas mismas. Límites reales, cuando el CO ya no basta. No todo es un cuento perfecto. La ciencia también muestra escenarios en los que el aumento de CO no compensa a otros factores adversos. En estudios FACE que combinan CO elevado y temperaturas también elevadas, más 1 a 2 grados centígrados. Para cultivos como arroz y trigo, se observa que el calor reduce la calidad del grano, acorta el llenado de semilla, y en algunos casos el rendimiento cae si la temperatura sube demasiado. También hay limitaciones con nutrientes, especialmente nitrógeno. Si la planta no tiene suficiente nitrógeno en suelo, el beneficio del CO puede no reflejarse completamente en mayor producción. En arroz, se ha visto que si el nitrógeno es bajo, el aumento de rendimiento es menor. Contexto equilibrado, la crítica constructiva al alarmismo. El alarmismo climático, esa narrativa de desastre inminente que ignora matices, suele enfocarse solo en los riesgos, inundaciones, olas de calor, deshielo, tormentas. Y esos riesgos son reales, no los niego. Siempre hay que tomarlos en cuenta con responsabilidad. Pero lo que muchas narrativas omiten o minimizan es que los beneficios del CO para la vegetación son reales, medibles, respaldados por décadas de datos satelitales, experimentos de campo y modelos verificables. La clave está en no caer ni en la negación absoluta ni en la propaganda. Reconocer que el CO tiene efectos positivos significativos para la vegetación, los cultivos y el uso del agua. También tiene efectos negativos potenciales si cruzamos ciertos umbrales de calor, pérdida de biodiversidad, sequías extremas o deforestación. Lo que necesitamos es una política ambiental basada en evidencia completa, que incluya estos aspectos positivos y de resiliencia, no solo los escenarios de desastre. La verdad es esta, el CO no es simplemente un enemigo, es un componente vital de la vida. Pero, como en cualquier sistema natural, demasiado de lo bueno puede volverse malo. En el siguiente bloque entraremos con las 6 señales que demuestran que ese reverdecimiento global no solo es un mito, se muestran, se miden, es real, para que puedas ver, con tus propios ojos y con datos científicos, por qué esta parte de la historia merece ser contada tanto como la otra. Las 6 señales del reverdecimiento global, y por qué casi nadie habla de ellas. Si te dijera que, mientras los noticieros hablan del colapso ambiental, el planeta se está cubriendo de verde a un ritmo sin precedentes, probablemente pensarías que es una exageración o una teoría alternativa. Pero no lo es. Es ciencia. Y la están viendo los satélites todos los días. Desde 1982, las misiones ABR de la NASA y MODIS del programa Terra Aqua han escaneado la Tierra con precisión milimétrica, midiendo algo llamado Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, o NDVI. Este índice permite saber cuánta biomasa viva, cuánta vida verde, hay sobre la superficie. Y el resultado es tan contundente como inesperado. El planeta se ha vuelto más verde en más del 50% de su superficie vegetada en apenas 4 décadas. Señal 1, China y la India lideran el reverdecimiento mundial. Las 2 naciones más pobladas del mundo, China e India, son también las que más han reverdecido el planeta. Un estudio publicado en Nature Sustainability en 2019 por la NASA y la Universidad de Pekín reveló que China es responsable del 25% del aumento global de vegetación desde 2000, e India del 6,8%. ¿La razón? La expansión de programas de reforestación, agricultura intensiva, riego y control de erosión. Lo irónico es que ambas naciones, frecuentemente señaladas como las más contaminantes, están también entre las que más superficie verde han recuperado. No es contradicción.
Es un recordatorio de que los fenómenos ambientales son complejos, pueden coexistir el crecimiento industrial y la restauración ecológica. Señal 2. La productividad vegetal global ha aumentado un 30%. Entre 1982 y 2024, la productividad vegetal, es decir, la cantidad total de biomasa que las plantas producen por fotosíntesis, aumentó alrededor de un 30%. Este dato proviene de mediciones del Global Carbon Project y de estudios del Max Planck Institute for Biogeochemistry. Esto significa que, en promedio, la Tierra está absorbiendo más CO del que libera por vegetación terrestre. Los bosques tropicales, por ejemplo, están secuestrando tanto carbono que actúan como un freno natural al aumento del CO atmosférico. No es que la Tierra se esté curando sola, sino que los propios mecanismos biológicos del planeta responden dinámicamente, más CO más fotosíntesis más vegetación más captura de CO. Un ciclo virtuoso que rara vez se menciona cuando se habla del colapso ecológico. Señal 3. Los ecosistemas áridos también florecen. En lugares donde antes apenas sobrevivían matorrales, hoy los satélites detectan un crecimiento vegetal sin precedentes. Un artículo del Journal of Arid Environments documentó cómo zonas de África del Norte, Arabia y el suroeste de Estados Unidos muestran incrementos de cobertura vegetal de hasta 15% en 30 años. El aumento de CO actúa como una suerte de fertilizante atmosférico, permitiendo a las plantas usar mejor el agua, cerrar más tiempo los estomas y resistir la evaporación. Es un cambio sutil, pero en regiones donde el agua escasea, esa eficiencia marca la diferencia entre un suelo vivo y uno muerto. Señal 4. Bosques en expansión silenciosa. Durante mucho tiempo se creyó que el mundo estaba perdiendo bosques a un ritmo irreversible. Y es cierto, algunas regiones, especialmente en el Amazonas y el sudeste asiático, siguen sufriendo deforestación. Pero aquí está el matiz: en conjunto, la masa forestal global se ha mantenido más estable de lo que se pensaba e incluso ha crecido en varias regiones. Un informe de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que Europa, China, Rusia y América del Norte registran un aumento neto de superficie forestal desde los años 90. En China, por ejemplo, el área boscosa se duplicó en solo 25 años gracias a programas masivos de reforestación iniciados en 1998. Esto no significa que el problema haya desaparecido, sino que el planeta está respondiendo con resiliencia. Señal 5. Mayor absorción natural de CO. Otra señal poderosa: los ecosistemas terrestres están absorbiendo casi el 30% de todas las emisiones humanas de carbono cada año. Esto lo confirma el Global Carbon Budget 2023, coordinado por la Universidad de Exeter y el Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS. En palabras simples, la naturaleza está compensando, al menos en parte, nuestras emisiones. Es como si la Tierra tuviera un sistema inmunológico que, aunque presionado, sigue funcionando. Pero ese sistema tiene límites, y confiar ciegamente en que la naturaleza lo arreglará todo sería otro error. Señal 6. La estación verde se está alargando. Un fenómeno detectado por la Universidad de Boston y la NASA muestra que, en latitudes medias y altas, la temporada de crecimiento vegetal se ha extendido de 10 a 14 días en promedio desde 1980. Los veranos llegan antes y los otoños se retrasan. El resultado: más tiempo para que las plantas crezcan, florezcan y absorban CO. Aunque este efecto tiene matices, más alergias, cambios en migraciones, etc., también demuestra cómo la biosfera se ajusta y responde a las condiciones cambiantes. Lo que estas 6 señales nos muestran no es que todo esté bien, sino algo más profundo. Que la naturaleza no es una víctima pasiva del cambio, sino una fuerza activa de adaptación. Mientras nosotros debatimos en congresos y conferencias, las plantas, esas viejas avías del planeta, simplemente siguen creciendo. No protestan, no culpan, no se quejan. Solo responden, se ajustan y, en silencio, nos dan la mayor lección de resiliencia que podríamos recibir. Las contradicciones del discurso climático. Vivimos una era donde la información abunda, pero la verdad escasea. En los últimos 20 años, el cambio climático se ha convertido en un dogma mediático, más que en un debate científico. Cada ola de calor exportada, cada tormenta es una señal del fin. Sin embargo, cuando un satélite detecta reverdecimiento global o un informe muestra absorción récord de CO, el silencio es casi total. La narrativa del desastre vende, la esperanza no. Los medios no mienten del todo, pero eligen qué contar. Y lo que eligen suele coincidir con los intereses de quienes financian su agenda. Las imágenes de osos polares hambrientos son poderosas, pero poco se dice de que la población de osos polares en el Ártico ha aumentado en las últimas décadas según la UICN. El alarmismo no solo emociona, moviliza fondos, votos y políticas. Y en ese ruido, la ciencia matizada desaparece. El verdadero problema no es la preocupación ambiental, sino su manipulación.
Cuando el discurso se vuelve apocalíptico, deja de inspirar acción racional y empieza a generar culpa colectiva. Miles de jóvenes viven hoy con ecoansiedad, convencidos de que el planeta morirá en pocas décadas. Pero los datos, de la NASA, la FAO, el IPCC, muestran una realidad más compleja: riesgos sí, pero también adaptaciones, resiliencia y recuperación ecológica en marcha. Detrás del miedo hay un negocio. El mercado del carbono verde superó los $900.000 millones en 2024, impulsado por bonos, créditos y compensaciones. Grandes corporaciones financian campañas ambientales mientras externalizan su producción a países con menos regulaciones. La industria del miedo y la industria verde crecen de la mano, una crea el problema, la otra vende la redención. Y en medio, el ciudadano común paga el costo. El activismo genuino, el que planta árboles, limpia ríos o promueve energía limpia sin ideología, queda eclipsado por el espectáculo mediático. Los verdaderos ecólogos no gritan, observan. No cancelan, miden. No repiten consignas, estudian procesos. Pero en la era del clic, los matices son lentos, y el miedo es viral. Lo paradójico es que ese mismo miedo está alejando a la gente del conocimiento científico, justo cuando más lo necesitamos. La Tierra está cambiando, sí. Pero también nosotros. Cada década aprendemos a producir energía con menos residuos, a cultivar con menos agua, a reciclar más materiales que nunca antes. Esa evolución silenciosa rara vez se convierte en noticia. Sin embargo, es la prueba de que el progreso humano no solo destruye, también aprende, se adapta y reconstruye. El equilibrio posible, tecnología, energía y naturaleza como aliados. Durante siglos, la humanidad creyó que debía elegir entre progreso o naturaleza. Pero la historia reciente nos demuestra lo contrario: cuando la tecnología se pone al servicio del equilibrio, el planeta responde. Los paneles solares en desiertos, las granjas verticales en ciudades y la agricultura regenerativa en suelos agotados son ejemplos vivos de una nueva era, la de la colaboración entre inteligencia humana y resiliencia natural. Hoy, los sensores satelitales permiten medir la humedad de los suelos con precisión milimétrica, la inteligencia artificial optimiza el riego para no desperdiciar ni una gota, los drones siembran millones de árboles en horas. Estas innovaciones no son utopía, ya operan en América Latina, África y Asia, cambiando paisajes enteros. El progreso tecnológico, bien usado, puede ser el mejor aliado del medio ambiente, no su enemigo. Incluso en la energía, el paradigma está girando. El gas natural y la energía nuclear, antes demonizados, están volviendo a considerarse como parte de una transición inteligente hacia una economía de bajas emisiones. Francia, por ejemplo, produce el 70% de su electricidad con energía nuclear sin emitir CO directo. Y nuevas plantas modulares prometen una energía más limpia y segura. No se trata de volver al pasado, sino de usar la ciencia con sensatez. La verdadera sostenibilidad no es eliminar la huella humana, sino redefinirla. No podemos desaparecer del planeta para salvarlo, debemos aprender a habitarlo mejor. Una sociedad equilibrada no destruye para crecer, ni se paraliza por culpa, innova, adapta y mejora. La naturaleza lleva millones de años haciendo eso, y nosotros, como parte de ella, podemos hacerlo también. En México, Brasil y Chile ya hay comunidades energéticas locales que generan electricidad solar compartida. En África, pequeños paneles fotovoltaicos están iluminando aldeas que nunca tuvieron acceso a energía. En Islandia, se captura CO directamente del aire y se convierte en piedra bajo tierra. Y en países como Costa Rica, más del 98% de la electricidad proviene de fuentes limpias. El cambio ya empezó, pero sin miedo, sin histeria, conciencia y propósito. Lo que el planeta necesita no son más discursos de culpa, sino una nueva relación con la verdad ecológica. Una donde la emoción inspire acción, pero la ciencia guíe las decisiones. Donde la política deje de gritar y empiece a escuchar. Donde el progreso no se mida por PIB ni por carbono, sino por la armonía entre lo que creamos y lo que dejamos vivir. La paradoja humana, entre el miedo y la esperanza. El ser humano es la única especie que puede imaginar su propia destrucción. Creamos profecías de fuego, catástrofes y desastres naturales, a veces como advertencia, a veces como castigo simbólico por lo que hemos hecho al planeta. Pero también somos la única especie capaz de reinventarse, de aprender del error y convertirlo en oportunidad. Esa dualidad, miedo y esperanza, es nuestro mayor reto, y nuestro mayor don. Los científicos del Instituto Max Planck han demostrado que la mente humana tiende a sobrevalorar los peligros futuros más que las soluciones presentes. Es una herencia evolutiva, el miedo nos mantenía vivos cuando el mundo era hostil. Pero hoy, ese mismo instinto puede cegarnos ante el progreso real. Nos paraliza con titulares apocalípticos, cuando la historia, en realidad, muestra una humanidad que ha aprendido a adaptarse una y otra vez.
Piénsalo, en apenas un siglo, erradicamos enfermedades que antes parecían invencibles, multiplicamos la producción de alimentos gracias a la ciencia agrícola y conectamos el planeta entero con tecnología. Sí, hemos cometido errores, pero también hemos construido soluciones. Y el CO, ese gas tan debatido, se encuentra en el centro de una conversación donde no todo es blanco o negro, bueno o malo, sino profundamente complejo. La paradoja es que mientras más poder tenemos para crear, más miedo sentimos de destruir. Nos da pánico el futuro porque lo imaginamos a través de las sombras del presente. Pero el verdadero cambio no surge del miedo, sino del conocimiento compartido. Y en ese sentido, la educación ambiental, la ciencia abierta y el pensamiento crítico son las herramientas más poderosas que tenemos para no caer en la histeria ni en la negación. El miedo es un fuego que puede consumir o iluminar. Si lo encauzamos con sabiduría, se convierte en una llama que guía hacia la innovación, hacia el descubrimiento. Y esa llama está encendida, en los laboratorios que investigan energía limpia, en los campos donde el suelo vuelve a respirar, en los jóvenes que exigen coherencia entre discurso y acción. El planeta no está contra nosotros, ni nosotros contra él. Somos parte del mismo tejido. Y aunque las noticias suelen mostrar la grieta, la realidad está llena de puentes, científicos y activistas que colaboran, empresas que reforestan más de lo que extraen, ciudadanos que cultivan alimentos en azoteas urbanas. Cada acto cuenta. Cada idea que une en lugar de dividir nos aleja del miedo y nos acerca a la esperanza. Quizás el verdadero desafío no sea salvar al planeta, sino reconciliarnos con él. Comprender que la Tierra no es una víctima indefensa ni un enemigo a vencer, sino un espejo de nuestras decisiones. Y ese reflejo, aunque a veces incómodo, nos muestra que aún hay tiempo. No todo está perdido. La historia del ser humano, como la de las plantas que reverdecen con el CO, sigue escribiéndose y todavía puede florecer. Un futuro que aún puede florecer. El cambio climático no es un mito ni un castigo divino, es una advertencia escrita en el lenguaje de la ciencia y la historia. Pero tampoco es el apocalipsis que algunos nos hacen creer. La evidencia más clara, desde los registros del IPCC hasta los estudios del MIT, muestra que, aunque el planeta se calienta, la humanidad ha desarrollado ya las herramientas para mitigar, adaptarse y transformar su impacto. El problema no es la falta de soluciones, es la falta de visión colectiva para aplicarlas sin miedo. Sí, hay incendios, sequías y deshielos. Pero también hay océanos limpiados por drones autónomos, techos verdes que purifican el aire en las ciudades y comunidades que producen su propia energía sin contaminar. La crisis es real, pero no totalizadora. No somos espectadores de una tragedia inevitable, sino protagonistas de una transición que puede ser la más grande oportunidad evolutiva de nuestra especie. Cada era humana ha enfrentado su prueba, la peste, la guerra, la ignorancia. Hoy, la nuestra se llama responsabilidad. No de unos pocos, sino de todos. Y esa responsabilidad no consiste en vivir con culpa, sino con conciencia. Porque el progreso no debe ser enemigo de la naturaleza, sino su extensión más sabia. No se trata de renunciar al desarrollo, sino de redefinirlo con propósito. Ya no basta con gritar que el planeta está en peligro, hay que mostrar que también está lleno de posibilidades. Las energías limpias, la inteligencia artificial aplicada al clima, la captura de carbono, la biotecnología regenerativa, son señales de un cambio profundo que ya comenzó. No necesitamos más miedo, necesitamos más imaginación, cooperación y empatía. El futuro no está escrito en los glaciares ni en las estadísticas, está escrito en cada mente que decide pensar diferente. En cada persona que elige la razón sin perder la esperanza. En cada gesto, cada innovación, cada intento por reconciliar tecnología y naturaleza. Porque el planeta no se rinde, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si este mensaje te hizo pensar distinto, suscríbete y acompáñanos en esta conversación donde la mente crítica y la esperanza se encuentran. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el cambio climático es una amenaza? ¿O una oportunidad para reinventarnos como humanidad? Activa la campana, no olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.